Los invito a que nos arrimemos para poder compartir el diálogo. Bienvenidos a San José. Nosotros estamos en un lugar físico del Palacio que hemos elegido con Georgina, Agustina, el profesor Sirota y también nuestro colega, el señor Juan Martín Garay, como para introducirnos en el personaje importante que vamos a estudiar. Cuando piensen en Urquiza, les sugiero que lo comprendan en su integralidad. Si bien nosotros en esta clase, lo primero que deseo manifestar es que es una clase y no una visita guiada al palacio. No se pierdan el placer de acordar con los guías oficiales hacer una visita guiada al palacio. Lo que nosotros vamos a hacer con la autorización del director y los colegas técnicos que lo acompañan es dentro del palacio seleccionar puntos de referencia para quienes van a ser abogados. Yo pienso en cada uno de ustedes como abogados de la República y los pienso como actores de la Constitución, pero también como actores de un país que tiene un nombre y una geografía. Ese nombre y esa geografía no fueron siempre iguales desde la Revolución de Mayo hasta la Constitución de 1853. Y nosotros, al venir a dar una clase al Palacio San José, nos vamos a encontrar con un actor importante sobre tres conceptos para un abogado. El primero, definir el nombre del país. El segundo, darle una organización constitucional. El tercero, emitir un mensaje de unidad nacional en la discrepancia, aún en la guerra y aún en la debilidad. Estas tres cuestiones las vamos a ir viendo en varios lugares que hemos seleccionado del Palacio. Pero comprendan que los lugares que nosotros hemos seleccionado nunca se tienen que comprender al margen de lo que es el Palacio en su conjunto. El Palacio en su conjunto tiene una construcción entre fines de los años 40 del siglo XIX y principios de los años 50. Aquí en el Palacio se fueron sucediendo primero los componentes de un fuerte militar, luego los espacios de un mundo familiar y en la culminación de ese ciclo, entre 1854 y 1860, el ejercicio de la presidencia de la Nación por parte del general Urquiza. Si ustedes ingresan por donde nosotros finalmente saldremos, rescaten la iglesia. Al rescatar la iglesia, rescaten un componente importante en la personalidad de Urquiza, que es una cultura con religiosidad. Si bien en su desarrollo van a ver un hombre de Estado que evoluciona más allá de lo religioso hacia un gobierno laico. Pero cuando ingresan a estos cuatro bustos, lo que deseo que ustedes ubiquen es que nunca lo internacional fue indiferente a Urquiza. Pero también comprendan la siguiente cuestión. Cuando se trata de construir un proyecto nacional, siempre hay que tratar de ubicarlo en qué tiempo histórico había que construir ese nuevo país. El tiempo histórico en que nace la Argentina transita entre 1810 a 1853, en que con el liderazgo de Urquiza sancionamos la Constitución en Santa Fe. Sin embargo, desde la Revolución de Mayo hasta ese momento, el país había ido evolucionando con distintas denominaciones. Esas distintas denominaciones se correspondieron a momentos muy singulares de la política rioplatense, recordando que
al 25 de mayo, nuestro nombre fue Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, a medida que la revolución avanzaba, el Río de la Plata era una referencia parcial. Ubíquense, el Río de la Plata implicaba un impacto sobre Buenos Aires y Montevideo, pero el amplio territorio de las Provincias Unidas tenían un componente andino y peruano. Cuando llegamos al Congreso de Tucumán, el acta de la independencia va a reformular el nombre y se llamarán Provincias Unidas de Sudamérica, que era el mensaje de San Martín, la independencia no solo en el Río de la Plata, sino en el continente, y más luego de esa denominación, hacia 1831, con Rosas, el conflicto entre porteños y provincianos nos va a llevar a evolucionar y vendrá la denominación de Confederación Argentina. Allí tienen entonces un Urquiza totalizador de ese ciclo, de 1810 a 1853, que hace que él reconozca que la entidad política que ha nacido puede haber tenido esas distintas denominaciones, pero en el futuro será conocida como Confederación Argentina o Nación Argentina para la sanción de las leyes. Este personaje, al que me permitiré llamar respetuosamente Don Justo, entendió que tenía que tener una definición política global sobre su pensamiento del mundo que le tocó actuar. Aquí ustedes tienen 4 bustos. Y estos 4 bustos es importante que lo analicen dentro de sus cronologías. El más antiguo, Julio César. Julio César, el gran emperador romano, ejerce naturalmente una gran influencia en el mundo de la política, pero muy especialmente Julio César tiene una impronta militar. Y en la vida de un militar, el estratega político y militar siempre va a ir desenvolviendo una cierta enseñanza. Ahí está Julio César. Para los estudiantes del primer año de nuestra carrera de abogacía, cuando piensan en Julio César, tienen todo el derecho romano. Al pensar en el derecho romano, recuerden que el derecho romano es una de las fuentes primarias de la legislación argentina, porque esa codificación que los romanos desenvolvieron ejercerá influencia en el Imperio Español. Y la codificación romana va a estar en las codificaciones del imperio, tanto las leyes de India como su antecesor, la ley de las partidas. Julio César, reténganlo, Julio César está muy cerca de todos ustedes. Cada vez que exploren el derecho romano y cada vez que vayan a historia constitucional, las codificaciones romanas, el sentido global del mundo y las transiciones previas al Imperio Español, su referente es Julio César. Ahora bien, en los procesos que impactaban en Urquiza, sin duda, estaba la cuestión del Imperio Español, porque él va a ser un actor de la independencia. Pero presten atención, este actor de la independencia va a venir de una familia que le rendía acatamiento al rey de España. O sea que el primer problema que tuvo el general Urquiza en su vida familiar era la discrepancia con su padre. Su padre no quería la independencia. Su padre acataba al rey y era oficial del rey en el lugar. Las discrepancias de Don Justo y sus hermanos y el liderazgo de los hermanos Urquiza por la construcción de un nuevo país implicaba una discrepancia en el seno mismo de la familia. Reténganlo.
Esa experiencia de Urquiza en la discrepancia con su padre no es distinta a la situación de Artigas. Artigas también venía del mando español. Él venía de Blandengues y se emancipa y se convierte en un líder de la revolución. Y comprendan también que no hay revoluciones que nazcan de la nada. Todas las revoluciones y los cambios vienen de una etapa anterior. Cuando visitemos el palacio nos encontraremos con George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, que se convierte en presidente de los Estados Unidos como general de las guerras de la independencia, desde el ejército del rey Jorge V de Inglaterra. O sea, los estados coloniales, imperiales, entran en crisis y allí las crisis se producen en el seno mismo del gobierno colonial. Lo tenemos a Julio César, la codificación romana, el impacto en las codificaciones del derecho del Imperio Español sobre la conquista y civilización de América. Y acá encontramos a un personaje absolutamente controvertido y central en el mundo colonial hispano, Cortés. ¿Qué está pasando con Colón, con Cortés? ¿Qué pasa con Colón y el globo terráqueo? ¿Qué pasa con los viajes desde el oeste, desde el este hacia el oeste, en aquella discusión sobre si el mundo era redondo o no? Colón trabaja para los reyes de Castilla, descubre un nuevo mundo, descubre el continente americano, pero recuerden siempre que cuando él va hacia las Américas, en realidad pensaba en que iba para las Indias. El continente no estaba detectado y lo que estaba ocurriendo es que desde el Mediterráneo, navegando hacia el oeste, había otro continente. Hacia el este, el mundo europeo dominaba África y Asia, pero hacia el oeste se suponíamos que si era redondo, estábamos llegando a las Indias. En realidad no íbamos a las Indias, aunque toda la conquista española va a llamar el derecho indiano. Y ese derecho indiano está dado por las leyes de India. Y voy cerrando. Urquiza valoraba a Julio César. Prestó atención al Imperio Español que él va a contribuir a derrotar siguiendo la causa de San Martín. Ahora, en este proceso tan importante en donde el pasado siempre genera un antecedente del futuro, es importante comprender que había un gran conquistador que no le podía ser indiferente a Urquiza, Alejandro Magno. Alejandro Magno, que es prerromano, que es previo al Imperio Romano, que genera una visión asiática del mundo, impacta sobre los militares, impacta sobre los transportes, impacta sobre la geografía y en general es un componente importante de la historia militar, pero sobre todo de la geopolítica. No omitan a Alejandro Magno y no omitan esa visión central entre el Oriente y el Occidente. Naturalmente, Urquiza es contemporáneo al cuarto Augusto, Napoleón. Napoleón es el componente central de la Revolución Francesa, aunque es la negación de la Revolución Francesa, pero ustedes tendrán que comprender la importancia de Napoleón, tanto en lo militar como en lo jurídico, tanto en lo geopolítico, como en los conflictos ancestrales de los europeos entre franceses e ingleses. Voy cerrando. Recién cuando estaba saludándolos, converso con un alumno de San José. Los que sean de San José y de Colón, los que conozcan el Museo de la Inmigración, son expertos en Napoleón. Presten atención. Napoleón lidera la Revolución Francesa
Él impone en el marco de la Revolución Francesa el Código Civil y Urquiza introduce la vigencia del Código Civil napoleónico en la zona de San José con motivo de la creación de la colonia San José. El Código Civil de Napoleón era una exigencia de los colonos europeos, franceses, suizos, alemanes, porque esa colonización que Urquiza, como gobernador de Entre Ríos, va a contratar en 3 idiomas, implicaba una garantía jurídica de inversión y propiedad, y garantía no solo de propiedad, sino de tecnología e invenciones tecnológicas a los inmigrantes. Les pido que me hagan un gran favor. Comprendan que la colonización fue una inversión. Comprendan el desafío de quienes tenían que gobernar un país desértico, lo que hoy es nuestro país, con 24 provincias, en 7 dimensiones regionales, estaba prácticamente desierto. Toda la zona pampeana, incluyendo Entre Ríos, el centro y el norte, no alcanzaba 1 millón de habitantes. Y el resto de la extensión o desértica o con poblaciones indígenas ancestrales. La política de la inmigración va a ser la clave de los presidentes fundacionales y naturalmente Urquiza como gobernador de Entre Ríos, a partir de 1851 o 52, va a generar una activa política de inmigración. La política de inmigración no se podía dar si no había garantías jurídicas. La garantía jurídica del inmigrante era el Código Civil de Napoleón. Adviertan el vínculo virtuoso que se va creando entre inversión y garantías jurídicas, y esos códigos, esos repertorios van a constituir un componente central de la política de crear un nuevo país. Y cerramos este bloque con los 4 gustos. Y me permito sugerirles que lo retengan en la dimensión del componente cultural del dueño de casa. Urquiza es fundamentalmente un político, un hombre de la producción, un empresario innovador, un militar de carrera que en toda su historia militar no tuvo una derrota militar. Aunque, conviene dejarlo apuntado ya, tiene una decisión política que la historia la considera como un error, y yo lo considero como un hecho superior en donde las relaciones de fuerza no militares estaban imponiendo el desenlace de la batalla de Pavón en 1861 como un final anunciado. Pero lo veremos al tema de Pavón cuando, al recorrer los interiores del palacio, nos involucremos en la visita de Bartolomé Mitre hacia 1859, después de haber sido derrotado en la batalla de Cepeda y en los prolegómenos de lo que va a ser la batalla de Pavón. Cierro este bloque de nuestra clase recordándoles vida espiritual en el marco del culto católico en la capilla, piedra bautismal y restablecimiento de las relaciones de la Confederación Argentina con la Santa Sede hacia 1859. Con Urquiza termina la Revolución de Mayo porque la corona española la reconoce en un tratado entre Madrid y Paraná. Ese tratado lo negocia Juan Bautista Alberdi como el embajador plenipotenciario de la Confederación, y en ese tratado la corona de España reconoce que la Revolución de Mayo ha derivado en el gobierno de la Confederación. La Confederación indemniza a la corona y la corona reconoce al nuevo país. Urquiza cierra el ciclo de la Revolución de Mayo, y el otro punto importante es que Urquiza restablece relaciones con la Santa Sede, con el Vaticano, que se habían roto durante la Revolución de Mayo. Van ustedes allí conformando la dimensión humana de este personaje que tiene componentes militares, componentes empresarios, componentes de una cultura global, y también adviertan lo siguiente: en Urquiza
lo militar y lo político nunca se resolvió solo por la dimensión política o militar, sino por una visión global de un proyecto de país. Y en ese proyecto de país, el eje para comprender a Urquiza, no para justificarlo y tampoco para cuestionarlo, es que su idea era un país en donde los 13 ranchos de las provincias fundadoras coexistieran con el rancho 14, la provincia de Buenos Aires. En Urquiza, el proyecto nacional implicaba Buenos Aires y el interior. Y esto probablemente le haya costado la vida. Aunque no era lo más importante para él, porque cuando tomó esa decisión sabía que este era el tema más delicado. Buenos Aires y el interior, tan delicado que lo estaremos viendo cuando encontremos la situación en la sala mortuoria. Esta es una vivienda que tiene connotaciones diferentes a una morada contemporánea a otras como existieron en la Pampa Húmeda. La diferencia que nosotros encontramos como característica particular de este edificio, el Palacio San José, es que se imbricaba, gracias, en esta vivienda se imbricaba, se fusionaba el habitar, ¿no?, la vida cotidiana con las decisiones de un político que estaba, como bien decía el doctor, pensando una nación, pensando una república. Para lo cual, nosotros tenemos en este lugar que divide una instancia de ocio, ¿no?, con 2 piletones a los costados, lugar de esparcimiento de la familia, con una loggia, que es la galería que tenemos que antecede este patio de honor que está a mi derecha. Tenemos una disyuntiva, ¿no?, 2 opciones que sucedían, 2 cosas que sucedían en el edificio. Por un lado, la sala de recibo o sala de los espejos, que está aquí enfrente, ¿no?, un sector social, de encuentro, de la familia, ¿verdad? Y de este otro lado, a mi derecha, el escritorio político, ¿no? Aquí se pensó el país. Podemos decir, sin lugar a dudas, nuestra República Argentina se pensó en este escritorio, ¿no? Gracias. En el patio de honor, si nosotros avanzamos, vamos a encontrar una serie de locales o de piezas, como se les solía decir, que albergaban o tenían funciones diferentes, también siempre combinando el habitar cotidiano con las cuestiones políticas. Tenemos hacia la derecha, luego de este escritorio político, la sala de juegos, girando tenemos el comedor, luego más adelante tenemos la sala de Sarmiento, la sala Mitre, y nosotros estamos en este momento inaugurando con esta reapertura de nuestro museo, como una narrativa hasta ahora no evidenciada sobre todo, es la sala de la República Argentina que está al final del corredor a la izquierda. En esa sala se redactó el pronunciamiento de Urquiza. El escritorio de esa redacción está en el Instituto Mañasco de Gualeguaychú. Aquí, si hay gente de Gualeguaychú, podrá ir y visitarlo. Es el lugar donde nosotros planteamos contar o narrar esta gesta de la República Argentina, donde hubo otros, se abrió el juego hacia otras cuestiones con todas las aristas que tenía Urquiza, que van a suceder después y vamos a inaugurar prontamente en el patio del Parral, que es el siguiente patio, como vamos a hacer las salas de las colonias agrícolas o la sala de la administración central. Eso sucedía en el patio del Parral, que está luego de este patio de honor. Así que este es el lugar donde, digamos, es muy importante su cuestión simbólica, ¿no? Qué cosas sucedieron en este recinto. O sea, como para entender la escala de los hechos, de los sucesos, es muy importante pensar, y acá me atrevo a abrir un paréntesis, en la arquitectura que se proponía en ese momento. Antes de Urquiza, la arquitectura tenía una configuración diferente.
Yo sé que son estudiantes de ciencias jurídicas, pero siempre hay cuestiones que son importantes, generar puentes diagonales, como decía al principio. La arquitectura neoclásica que mira, ¿no?, el pasado romano con estas formas greco-romanas representan ese ideario de la época greco-romana, la creación del derecho, sobre todo la creación de la república. Es en ese sentido que nosotros vamos a poder entender por qué este lugar tiene esta arquitectura, estas formas, estos espacios que pueden ser un espacio claramente romano. Esta cuestión no era un hecho que pasaba por fuera o que no esté supeditado a un pensamiento o a una reflexión. Hoy tenemos medios digitales o medios de comunicación para comunicar ideas. En el siglo XIX la arquitectura tenía esta función esencialmente de difusión de nuevas ideas y estas formas representaban estas cuestiones que se pensaron en el escritorio político. Bueno, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias, Norberto. El micrófono. Concéntrense en lo que significa la oficina política. Ubíquense en este espacio en donde supuestamente Urquiza desarrolló toda su vida política. O sea, ¿qué implica la vida política? La vida política implica definir el conflicto. Y definir el conflicto implica siempre tener una visión global del conflicto. Como bien dijo el director, estamos cerca de la sala donde se redactó el pronunciamiento. Pronunciamiento, 1 de mayo de 1851, para los estudiantes de abogacía. El pronunciamiento es una consecuencia del Pacto Federal. El Pacto Federal de 1831 había comprometido a las provincias a asumir la forma de gobierno republicana y federal dictando una constitución. Ese compromiso del Pacto Federal, Rosas no lo consideraba una prioridad. Y Urquiza, cuando emite el pronunciamiento en mayo de 1851, lo hace sobre la base de aceptar la renuncia que presenta el gobernador de Buenos Aires a la legislatura de Buenos Aires de sus poderes de paz y guerra y los poderes de representación que el resto de las provincias le habían delegado en cumplimiento del Pacto Federal. Una de esas provincias era la provincia de Entre Ríos, que había delegado los poderes de relaciones internacionales, de paz y de guerra, en 1828. Cuando Rosas presenta su renuncia a la legislatura, el gobernador de Entre Ríos la acepta. La acepta, presten atención, porque la Confederación no tenía una constitución. Era una organización, de hecho, de facto, que se manejaba por el Pacto Federal. Urquiza acepta la renuncia y asume el compromiso de organizar un congreso para sancionar la Constitución. Naturalmente, esa decisión, piénsenla, se puede haber tomado allí. Pero ¿qué implicaba pronunciarse? Pronunciarse significaba que en un cierto tiempo el resto de los gobernadores se tenían que definir. Y Urquiza tenía claro que el conjunto de los gobernadores rosistas iban a estar en contra de él. Él en su origen era un gobernador de origen rosista y había sido comandante militar en la zona regional como comandante del ejército de la Confederación. Sabía, voy a los conflictos. Primer conflicto, si me pronuncio en contra del gobernador de Buenos Aires y asumo que voy a sancionar la Constitución, ¿qué me van a contestar los otros 12 gobernadores? ¿Van a apoyarme o me van a enfrentar? Urquiza tenía claridad. Todos los gobernadores rosistas se opusieron a Urquiza. Urquiza fue el único gobernador, con el de Corrientes, que toman la decisión de enfrentar a Rosas. ¿Qué implicaba enfrentar a Rosas?
Ubíquense sobre la organización militar y la estrategia geopolítica de lo que termina siendo la batalla de Caseros. Urquiza tenía una fortaleza en la caballería y una fortaleza menor en la infantería, pero era vulnerable porque no tenía flota de mar. Y en cualquier conflicto donde tuviera que enfrentarse con los ejércitos rosistas, tenía que atravesar el Paraná y llegar a dar combate en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo atravesar el Paraná? Urquiza genera dos acciones de alianzas. Con Corrientes se alía al Uruguay y se alía al Imperio del Brasil. Caballería, infantería, flota de mar. Se desenvuelven los aprestos militares, viene la batalla de Caseros y el primer conflicto queda resuelto en favor de Urquiza. Es derrotado Rosas. Una vez que es derrotado, febrero de 1852, convoca el Acuerdo de San Nicolás, mayo de 1852. En el Acuerdo de San Nicolás, las provincias que antes habían sido todas adversas a Urquiza, acompañan a Urquiza. Primer mensaje, reténganlo. Urquiza acuerda con todos los gobernadores rosistas. Sin los gobernadores rosistas, Urquiza no hubiera podido llegar al Congreso de Santa Fe. Con el apoyo de los gobernadores rosistas se hace el Acuerdo de San Nicolás. Y su embajador, el hombre que lo ayuda a negociar, habilidad absolutamente excepcional en Urquiza, generar siempre un gran gabinete, se llamó Bernardo de Irigoyen. Un joven rosista de la Cancillería rosista, un gran abogado, que tenía un talento excepcional como gran negociador, acompaña a Urquiza. Bernardo de Irigoyen hace posible el Acuerdo de San Nicolás con la presencia de los gobernadores rosistas. Urquiza gobernaba la provincia de Buenos Aires con López y Planes después del derrocamiento de Rosas y en ese contexto se produce la convocatoria del Congreso de Santa Fe. Iremos al Congreso de Santa Fe que inaugura Urquiza a fines de 1852 y en 1853 aprobamos la Constitución. Sin embargo, recuerden, en esta oficina, cuando se resuelve un conflicto, había que prepararse para otro conflicto. Un político, un estadista, cuando resuelve el conflicto primario, es porque tiene que enfrentar un conflicto secundario. ¿Cuál es el conflicto primario que el pronunciamiento va a resolver? La derrota de Rosas, el Acuerdo de San Nicolás, la convocatoria al Congreso Constituyente de 1852. Sin embargo, el Acuerdo de San Nicolás es rechazado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires con un discurso del diputado Mitre en contra de Urquiza y en contra del acuerdo, denunciando ha nacido un nuevo Rosas. ¿Cuál era el conflicto secundario? El conflicto secundario era que sancionara una constitución desde las 13 provincias del interior no estaba dispuesto a ser acatado por la provincia mayor, la provincia de Buenos Aires. Y allí nace aquello que era el conflicto secundario, las discrepancias que allá había tenido Urquiza en el comando del ejército grande, el ejército aliado, tanto con Mitre como con Sarmiento. ¿En qué consistían esas discrepancias? En el predominio. ¿Quién iba a controlar el Congreso? ¿Quién iba a controlar el Ejecutivo? Y acá tienen ustedes el primer mensaje trascendental que implicó Caseros, San Nicolás y la Constitución. La forma de gobierno. ¿Qué implica el ciclo Urquiza entre 1854 y 1860 en la historia constitucional de la Argentina? El ciclo Urquiza es haber complementado a la Revolución de Mayo y al Congreso de Tucumán, que no se habían definido sobre la forma de gobierno, con el artículo 1 de la Constitución que declara que la nación argentina será gobernada
por una república representativa y federal. Esos tres componentes, ustedes como estudiantes de abogacía, los tendrán que retener porque la forma de gobierno que se sanciona en 1853, luego del conflicto con la provincia de Buenos Aires, finalmente se estará ratificando por la reforma de 1860. En este escritorio, entonces, ubíquense, Urquiza define el conflicto con Rosas, supera el conflicto con Rosas, se prepara para la Constitución, enfrenta la separación de la provincia de Buenos Aires por 10 años y tiene que asumir la presidencia de la Nación. Urquiza enfrenta la separación de Buenos Aires que va de 1852 hasta su reintegro en 1860. Esa década es de conflictos permanentes. Pero vuelvan al escritorio político. El conflicto que se resuelve deja lugar a nuevos conflictos. Vayamos cerrando. ¿Cómo enfrentar los sucesivos campos? Ahora, después de haberles presentado la oficina política y lo que podría pedirles a ustedes que registren, y es cuando enfrento la resolución de un conflicto, no puedo suponer que el ciclo ha concluido. Una vez que resolví un primer conflicto, vendrán los siguientes. ¿Cuáles fueron los siguientes? La presidencia de Urquiza es un conjunto de acciones que van de 1854 hasta 1860 y van a terminar, luego de que él termina su mandato, en el conflicto militar más grave de la historia argentina, que es la batalla de Pavón. Voy cerrando entonces este segundo bloque de la clase para invitarlos a aproximar una visión de lo que es el comedor. Al ver el comedor, les pido que presten atención al componente central de la política. El componente central de la política es el diálogo. Todo proceso comienza con un diálogo. El diálogo puede continuar en acuerdos o puede frustrarse en discrepancia. En la etapa que estamos hablando, la discrepancia siempre tenía una definición militar. Sin embargo, terminado el conflicto militar, lo que iba a venir era la etapa política siguiente. Urquiza presidente, termina su mandato en 1860, vienen las definiciones de Pavón, él toma la decisión de retirarse de Pavón, dado que la superioridad de la provincia de Buenos Aires era superior militarmente, pero fundamentalmente porque después de 3 éxitos políticos y militares como Caseros y Cepeda, Urquiza comprendía que aún derrotando a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no se iba a someter a la Confederación. Cerramos este punto y vamos al comedor. Y en el comedor les voy a presentar a personajes que no tienen sala y que deseamos que el director Iribarren y su equipo les vaya creando salas. ¿Quiénes fueron esos personajes con los cuales Urquiza negoció la posibilidad del desarrollo de su ciclo y del desarrollo del país? Primer personaje, Irineo Magua, el barón de Magua, el agente financiero brasilero que va a cumplir roles fundamentales entre el pronunciamiento y la batalla de Pavón. La alianza con Magua, que fue importante en un ciclo, también tendrá sus límites. Y los otros personajes interesantes que confío en poder presentarles son el comodoro Swerve de los Estados Unidos y el juez Bowling de los Estados Unidos, y tendré mucho placer, si el equipo técnico del Palacio me ayuda, en mostrarles el juego de pistola que el juez Bowling le regaló al general Urquiza como consecuencia de las negociaciones que tuvo Urquiza para impedir que la Marina de Guerra de los Estados Unidos en julio de 1859 bombardee Asunción. Esos dos grandes personajes, Magua, el juez y el comodoro, nos gustaría que el Palacio los pudiera jerarquizar con próximas salas.
Pasamos al comedor. En esta charla que tan amablemente estamos transitando, quisiera comentar estas cuestiones relativas a esta fusión entre los hábitos de vida cotidiana y la sociedad a mediados del siglo XIX. También vale rescatar que el Palacio San José no es una pieza aislada en el contexto de la Pampa húmeda, ¿no? Nuestra Pampa húmeda en ese momento histórico estaba empezando a enrolarse en lo que fue denominado como la División Internacional del Trabajo. Allí la territorialidad deberíamos pensarla desde lo fluvial, ¿no? Desde el agua. Una de las primeras decisiones que tomó el general luego del pronunciamiento fue la disposición de la libre navegabilidad de los ríos Uruguay y Paraná, cuestión que estaba vedada o estaba regida por el puerto de Buenos Aires. Allí, con esa apertura al mundo, nuestra Pampa húmeda, nuestras provincias río arriba del Uruguay y del Paraná, fueron el reflejo o el sustrato, mejor dicho, de la proliferación de este tipo de viviendas, estancias en una primera instancias o postas en el camino, como lo fue este palacio, que unía mediante el camino real, ¿no? Por este centro del Palacio San José, que va hasta el lago. Si nosotros hacemos seguimos caminando, vamos a pasar por el centro de la colonia Caseros, que está la Villa San Justo, y si seguimos vamos hasta el puerto de Concepción del Uruguay. Es decir, una ocupación territorial pensada, planificada, y en este momento estamos en un recinto que es el comedor, que está muy próximo a lo que es la sala de juegos, que está aquí al lado, con una sala, un billar, con otros elementos como por ejemplo innovadores para una vivienda del siglo XIX, que es la torre, ¿no? La torre se accede, una de las dos torres que tenemos, podemos acceder desde una escalera caracol que tenemos a escasos 7 metros atravesando la sala de juegos. Este lugar, como bien decía el doctor, era un lugar de encuentro y también estaba muy vinculado con el accionar de la cuestión política. Ustedes fíjense que las salas que tenemos, hablamos de la sala Sarmiento o Mitre, fíjense el fuste de los invitados de Urquiza, con los cuales se pensaba el país. Y junto a estos invitados de honor que recibía el general, algo a destacar para desmitificar esta imagen de superhéroe o de superhombre, me gustaría rescatar y recuperar ese gabinete ilustrado que acompañó a Justo José de Urquiza, sobre todo con la creación del Colegio del Uruguay, ¿no? Allí tenemos una gran nómina de intelectuales que pensaron nuestro país, que acompañaron al general para llevar adelante todas estas operaciones para que nuestro país genere un sustrato, un terreno donde pueda fructificar lo que vino después con la generación del 80. No podemos pensar, o sería difícil pensar, a la Argentina de 1880, con esa generación del 80, sin esta generación del 37. Yo solamente, si tuviera que apuntar una palabra en este lugar, como personajes que ustedes los invito a investigar, busquen la generación del 37 y van a poder ver todas las personas que generaron un marco próspero para que estas cosas sucedan. O sea, el gabinete y con este lugar de encuentro, de pensar la vivienda acompañada con estas decisiones políticas. Es imposible escindirlo, separarlo, o sea, van ligadas. Ahí, si nosotros entendemos
las partes, los componentes y la gente que habitaba estos espacios, vamos a poder entender de un mejor modo la historia constitucional, en este caso de la Argentina. Bueno, le paso la palabra, doctor. Gracias, Roberto. El comedor. Urquiza no comía en el comedor. Tampoco tomaba alcohol. Urquiza era más bien un hombre frugal y comía en general solo. Sin embargo, el comedor era el ámbito de los acuerdos y los desacuerdos. Yo les pido que ahora imaginemos el comedor como el espacio para que cada uno de nosotros nos encontremos con protagonistas que no tienen sala en el Palacio San José, pero que sin embargo constituyen el núcleo central del desarrollo político del ciclo de Urquiza. El primer protagonista que estoy invitando a que ingrese al comedor es el barón de Magua, un banquero brasilero con una gran potencia financiera, industrial, del transporte, vinculado al ciclo de don Pedro II, que era quien había firmado el acuerdo con Urquiza para el ejército aliado. ¿Qué características tenía Magua? Un personaje que les agradeceré que ustedes se involucren y que lo investiguen. Primero recuerden que el Brasil había sido la corte del Imperio Portugués cuando Napoleón invade Lisboa. Cuando invade Lisboa, la corte portuguesa se radica en Río de Janeiro. El Imperio Portugués entonces es gobernado desde Río y desde ese río el inmenso continente brasilero que va a terminar teniendo fronteras prácticamente con todos los países de la América del Sur, también iba a ir albergando los conflictos políticos de la independencia. El imperio va a dar lugar a la independencia del Brasil primero y siendo esa etapa de la independencia todavía una monarquía constitucional. Sin embargo, los estados del sur, Río Grande do Sul, plantean necesidades de emancipación e independencia. Magua forma parte de los núcleos burgueses de emancipación y de independencia que entran en conflicto con Río de Janeiro. Sin embargo, su astucia, su inteligencia, su audacia, lo lleva a ser el agente financiero del imperio. Miremos el capitalismo. Primero, ubiquemos qué significaba 1850. En 1850 ya la economía mundial había desenvuelto tres grandes cambios. Desde el punto de vista de la energía del viento había sido reemplazada por la energía del vapor. Los barcos a vela serán sustituidos por embarcaciones motrices a vapor, el ferrocarril se iba a ir desenvolviendo y todas las formas terrestres de transportación por sangre van a ir siendo sustituidas. Segundo gran cambio, al cambiar la energía, comenzarán a aparecer nuevas materias primas industriales. Esas nuevas materias primas industriales van a dar lugar al ciclo del acero. El acero va a implicar calderas, construcciones, puentes, caminos, y va a implicar un cambio drástico en la industria militar. Vapor, acero, telégrafos, transportes de alta velocidad van a estar conformando un mundo cada vez más global. A su vez, en el norte había mayor capacidad de cambio que en el sur como consecuencia del proceso de financiamiento del desarrollo capitalista. Propiedad privada, cheques, títulos valor, acciones, sociedades anónimas, empresas comerciales, irán desenvolviendo y transformando el mundo. Grandes cambios en la geopolítica. Canal de Suez, primero, y más tarde Canal de Panamá. En general, el hombre intenta universalizar el mundo
Y en ese contexto se va a desenvolver las relaciones de Urquiza y Magua. Urquiza tenía necesidades de capital financiero, pero las mayores necesidades era qué componentes requería la economía de Entre Ríos para estar competitiva con la economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué requería la Confederación para estar competitivo con la provincia de Buenos Aires? Y allí un capítulo fundamental de la historia argentina en los distintos momentos de su evolución. El conflicto entre libre cambio y proteccionismo. Libre cambio que hacía más fácil la posibilidad de que teniendo materias primas se intercambien por materias industriales, pero eso aniquilaba la forma de producción del interior. El interior del país, y Entre Ríos en particular, necesitaba desenvolver sus industrias. Eso hace que haya una alianza estratégica entre Corrientes y Entre Ríos que venían ya desde la etapa del gobernador Ferrer. Voy cerrando. El conflicto central entre Buenos Aires y el interior se traduce en dos políticas económicas. Libre cambio, por el cual el Río de la Plata suministraba alimentos a Inglaterra, materia prima, para adquirir materias industriales y combustibles, y el otro, el conflicto entre proteger la industria nacional, desenvolver capacidad productiva e impulsar transportes y comunicaciones. La relación de Urquiza con Magua, véanla como la necesaria relación entre quien demanda recursos y quien lo provee. Y esa relación será una relación profesional, una relación comercial y una relación financiera. Y ahora vayan a los ríos, el río Uruguay, el río Paraná. Magua desenvuelve un transporte fluvial a través de vapores que van a ir conectando los distintos puertos de la región. Y todo el litoral, especialmente Rosario y Concepción del Uruguay, se convertirán en centros vitales del desarrollo y del transporte. Primer personaje, entonces, que no tiene sala en el Palacio San José y que lo hemos introducido nada menos que en el comedor. Urquiza presidente. Urquiza presidente, 1854-1860, veamos desafíos de la política exterior. Urquiza como presidente tenía muy claro el expansionismo de los Estados Unidos, la actitud imperial de los Estados Unidos, la expansión de los Estados Unidos sobre México, la captura de más de la mitad del territorio mexicano y el conflicto entre Washington y Sudamérica, Washington y el resto del mundo. Sin embargo, Urquiza, como lo verán ahora en los próximos dos invitados que vamos a traer al comedor, tuvo claro la necesidad del principio de autodeterminación y no intervención de un país en la vida de otro país. Y ese principio de autodeterminación y no intervención lo llevó a tener siempre una política de coexistencia pacífica con los Estados Unidos. ¿A quiénes me refiero yo ahora para mostrarle los nuevos invitados? ¿Me ayudas? Sí. Urquiza tenía muy buenas relaciones con el Paraguay. En el Paraguay se va a desenvolver un conflicto diplomático. Ciudadanos estadounidenses que habían venido a vivir al Paraguay como consecuencia de los conflictos de las guerras civiles de los Estados Unidos, estaban protegidos de no hacer el servicio militar en Paraguay, por un tratado entre los Estados Unidos y Paraguay. Sin embargo, el gobierno de Francia, que era autoritario, obliga a los americanos a hacer el servicio militar. Al hacer el servicio militar, dos cañoneras de la Marina de los Estados Unidos se desplazan desde los Estados Unidos, remontan el río Paraná y se aprestan a bombardear Asunción. Urquiza, presidente, al ver semejante riesgo y teniendo en claro lo que había sido el expansionismo de los Estados Unidos sobre México, viaja a Asunción y negocia con la flota americana el no bombardeo. La hago fácil. Hay un acuerdo,
no hay bombardeo, se restablecen las relaciones entre Asunción y los Estados Unidos y Urquiza invita a la flota de mar de los Estados Unidos a un agasajo en el Palacio San José en Concepción del Uruguay. Esa flota de mar estaba comandada por un comodoro de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y por un juez federal que representaba al presidente de los Estados Unidos. El comodoro fue William Scubrick, que era el jefe naval de la flota, y el juez era el juez Bowling, que representaba al presidente de los Estados Unidos. Presten atención a lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos ordena a la Marina de Guerra enviar la flota a bombardear Asunción. Sin embargo, la flota no está a cargo del oficial de la Marina de Guerra, sino que el oficial está subordinado a un juez federal que representaba al presidente de los Estados Unidos. Urquiza los recepciona y se produce una situación que yo se las quiero relatar y que para relatarlas me referiré al discurso de Urquiza, al obsequio que Urquiza va a hacer de su sable con el que juró la Constitución y al obsequio que le va a hacer el juez Bowling a Urquiza. El punto es el siguiente. Para Urquiza era importante que los Estados Unidos no invadan a los países americanos. Al hacerles el agasajo, pronuncia un discurso de 4 puntos en donde, respetando a los Estados Unidos, al Paraguay y a la Confederación, auspicia la convivencia pacífica de los pueblos. El segundo punto es que esa convivencia pacífica tenía que garantizar que una potencia más grande no invadiera a un país más chico. Y el tercero y cuarto punto era la importancia del desarrollo de la producción y del comercio. El juez Bowling le responde en idénticas palabras y allí se van a producir 2 obsequios. Urquiza regala al juez Bowling el sable con el que él juró la Constitución y el juez Bowling le obsequia un par de pistolas. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. ¿Están ahí las pistolas? ¿Podemos? Sí, por favor, estoy abriendo para que si quieren pasar a verlas. El comedor se transforma en la sala de juego y han empezado a aparecer nuestros nuevos invitados. Vengan. No podemos entrar a la sala porque está en cuarentena, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que uno de los comensales que hemos llevado al comedor era el Barón de Mauá? Ahora lo traemos a Mauá porque el punto es el siguiente. La economía en 1850 era una economía pastoril. Pero, como bien dijo Norberto, el mundo había reestructurado la División Internacional del Trabajo. Y las formas industriales habían tenido una expansión absolutamente trascendental en donde la manufactura ligada a nuevas formas de energía habían creado nuevas materias primas industriales y en esa economía general lo pastoril tenía menos valor. Si yo intercambio charqui por acero, el valor del charqui iba a ser siempre inferior al valor del acero. Deterioro de los términos del intercambio. Discusión cotidiana en la Argentina y me quedo con una sola muestra. Hoy, producir neumáticos no lo podemos hacer si no mantenemos el ritmo de los insumos importados. Ese conflicto de valor agregado, división del trabajo, era un conflicto que Urquiza lo tenía muy claro porque estaba en una economía pastoril. Esa economía pastoril de Entre Ríos y de la región pampeana, él deseó transformarla. Y deseó transformarla con inversiones, impulsando la metalurgia, impulsando la industria textil, el transporte, las comunicaciones, desde el telégrafo hasta los vapores, desde los vapores hasta el ferrocarril. Ahora les vamos a describir, así conceptualmente, con la conducción de Norberto, lo que es la sala de los negocios. Y en la sala de los negocios, Norberto les va a describir qué componentes centrales van a estar representando el ciclo Urquiza. ¿Norberto? Sí.
Bueno, primero para ponerlos en tema, en el ámbito, en el patio en el que estamos, es el patio del Parral, y también como para situarnos en el siglo XIX, debemos pensar que la subsistencia cotidiana de la vida debía regirse por la producción de los alimentos propios, hechos en cada lugar del campo, ¿no? Este es el patio del Parral, como su nombre lo indica. Tenemos una vid con 4 tipos de plantas traídas de Europa, en la que se producía el vino en casa. Digamos, tenemos cítricos, y además en este lugar, en este patio, era caracterizado por el obraje, ¿no? Las personas que hacían, que practicaban, ¿no?, el mantenimiento en general de lo que era la vida cotidiana del palacio. En la diagonal de este patio tenemos lo que era la cocina, ¿no?, el lugar previo a los alimentos que se comían en el comedor que estuvimos recién. También tenemos a mi izquierda y al final lo que se llamaba la dispensa, ¿no? La dispensa, lo que hoy le podemos decir un lugar de almacenaje de alimentos, y lo que era en ese momento la heladera, que era el sótano. Si ustedes ven en la parte inferior del zócalo, de la pared, van a ver unas ventanitas. Esas ventanitas son de un sótano, el sótano de la dispensa. Había un señor que dispensaba los alimentos hacia la cocina, ¿no? Podemos imaginarnos los ruidos, los olores que estaban sucediendo en este ámbito de trabajo, el aljibe, etcétera, ¿no? En este lugar, a mis espaldas, nosotros tenemos lo que era la sala de la Administración Central, una sala que hasta hace poco estaba cerrada, y nosotros estamos generando un proyecto para rehabilitarla y ponerla en condiciones nuevamente para recrear el momento o la usanza de época, ¿no? Como del mismo modo la dispensa ahora tiene otra finalidad, y nosotros también estamos trabajando para prontamente abrir al público y mostrar estos aspectos donde se mezclan la vida cotidiana y las decisiones políticas, y en este caso las comerciales, las finanzas. En esta sala, que está dividida por una pared de madera, una de las primeras paredes prefabricadas que existieron en nuestro país, uno ingresaba y estaban todos los secretarios administradores de las colonias de Urquiza. Mardoqueo Navarro era uno de los que se carteaba, ¿no?, con Alexis Peiret, que era el administrador de la colonia de San José, y Mardoqueo Navarro, como otros secretarios, tenían sus escritorios en este lugar. En esta otra sala, que se accede por dentro, estaba el general Urquiza. Era la sala administrativa del general Urquiza. Esta sala, si ustedes ustedes lo pueden ver desde afuera, desde ese lugar el general podía ver las personas que entraban al patio del Parral por esta ventana, y por la otra ventana podía ver la gente que entraba desde la capilla. O sea, era un lugar también estratégico dentro de este patio del Parral. Es así como nosotros también tenemos, y debo decir, hay otras salas, que como por ejemplo está la dirección, que eran también de uso doméstico de la vida cotidiana, y es la intención, en este momento que estamos tratando de llevar adelante, de recuperar estos modos de vida, estas acciones, este habitar en donde se mezclaba lo que vimos previamente, lo político, la vida cotidiana, y también una arista a destacar es la parte administrativa, comercial, digamos, que pudo llevar adelante. O sea, todas estas acciones de esta nueva república notablemente pudieron llevarse adelante por este ideario comercial, ¿no? Hay una propuesta también de sostenibilidad económica de nuestra nación. Esta descripción que termina de hacernos Norberto nos permite entonces cerrar el tercer momento de nuestra clase con los aspectos que estuvimos desenvolviendo: el político-militar, la estrategia, la generación de una nueva forma de gobierno y la situación final de la presidencia de Urquiza. Me gustaría, para cerrar la clase ahora, con la ayuda de Georgina, de Agustina,
me gustaría saber si está también el profesor Sirota, ir a la habitación que ocuparon en distintos momentos la visita del gobernador Mitre y del presidente Sarmiento. Con la visita de Sarmiento estaremos cerrando la clase recordándoles que en 1868 hubo que renovar el gobierno nacional y elegir nuevo presidente. Va a terminar su mandato Bartolomé Mitre, después de la Guerra del Paraguay, y se presentan dos candidatos que son los que se disputan el mayor poder electoral. Por un lado, el Partido Federal con la candidatura de Justo José de Urquiza, y por otro lado, la Convergencia Metropolitana con la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento derrotará a Urquiza y Urquiza quedará como el político más importante del interior del país. En febrero de 1860, estos dos grandes personajes van a converger en San José y eso lo vemos cuando estemos visitando su pieza. ¿Puede ser? Bien, les cuento un poquito. Esta es la sala Mitre. Ubíquense en la visita de Mitre. Mitre gobernador. La visita de Mitre también se produce con la visita de Derqui. Y vuelvan al problema central del diálogo. Urquiza era un gran negociador. Sin embargo, los diálogos no siempre alcanzan para resolver situaciones de coyuntura. ¿Por qué Mitre, gobernador de la provincia de Buenos Aires, visita San José? El punto era evitar un nuevo conflicto militar. Él venía de ser derrotado en la batalla de Cepeda. Se estaban negociando las reformas a la Constitución a través de la reforma de 1860 y antes de que se produzca esa reforma, Mitre visita a Urquiza. Este mundo de negociaciones, les ruego que ustedes lo ubiquen entre el intento de lo posible y el agotamiento de lo real. Profesor Sirota, ayúdame. Compartamos con nuestros alumnos el diálogo de Mitre con Urquiza, luego de Cepeda, antes de Pavón. Una reflexión. La mirada, creo que, a ver, del lado de Mitre hay una mirada muy marcada por la centralidad portuaria, es decir, un poco lo que usted explicaba hace un rato, respecto a que era muy difícil que Buenos Aires se allane a lo que ellos llaman el interior. Entonces creo que hay una mirada de, si lo miráramos en este lugar como mirando desde arriba, más allá de que viene al pie. Pero sí en Urquiza, más allá de las diferencias que tenemos mucho respecto a su posición, fundamentalmente después de Pavón, más allá de la racionalidad tal vez de su posición, pero hay una mirada de grandeza. Yo creo que Urquiza en todo momento, y por eso también la convocatoria a Mitre, a su lugar, a discutir los destinos del país, es una mirada que trata de abrazar a todo lo que era la Argentina de entonces, y fundamentalmente en un gesto, en un doble gesto de él y de Mitre, como después va a ser de él y de Sarmiento, que exponía mucho a las personas, más allá de las cuestiones políticas y la discusión de tratar de pensar ese país posible, todavía dividido, pensemos más allá de que se hayan juntado, pero todavía dividido por las pasiones y demás, pero que los exponían muchos personalmente, y creo que ahí está la grandeza de ambos, en ese momento, más allá de las diferencias que personalmente tengo con Mitre, con Sarmiento, con Urquiza, pero la grandeza de dejar de lado lo personal en pos de privilegiar la necesidad de construir un país posible en un tiempo bastante difícil. Creo que eso fue tal vez el gran gesto de Mitre, de Urquiza y de Sarmiento en aquel momento, que en mi caso, le insisto, soy muy crítico de ellos en lo personal, pero no hay que dejar de ver cómo dejaron de lado su personaje para pensar en su rol de estadista. Fundamentalmente Urquiza creo que lo fue. Gracias, profesor Sirota. Vamos por Agustina.
Agustina, cuando generamos el espacio y pensamos en ver la sala Mitre, ¿cómo razonás la forma de gobierno? La reforma de 1860. Para todos ustedes, quiero recordarles que la forma de gobierno sancionada por la reforma de 1860 se mantiene inalterada. Esa forma dice que la nación argentina tendrá una forma de gobierno republicana, representativa, federal. Agustina, vos que tomás el examen a nuestros alumnos sobre las reformas constitucionales nacionales, una reflexión tuya sobre la forma de gobierno. Bueno, por ahí lo que conversamos siempre con los chicos es la importancia de saber el significado de cada término, ¿no es cierto? Que creo que ha quedado claro y como habíamos conversado, las distintas evoluciones de los conceptos. Creo que ha quedado claro lo que es el término representativo, ¿no es cierto? Bueno, hacemos participar a los alumnos, ya que estamos, saben lo que es el término representativo. No se pongan colorados ni se escondan. No te escondas, Morena. ¿Ustedes saben lo que es el representativo, que lo hemos visto, el término? Los tres saben. ¿Cómo no van a saber eso? ¿Cómo no van a saber eso? Dale, viene bien. No hay... ¿La representación de quién? ¿Qué dice el preámbulo cuando empieza? No, los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes? El gobierno. Claro. ¿Qué significa que el gobierno es representativo? Bien. Claro, bien, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Y qué significa que sea republicano? La división de poderes. Muy bien, la división de poderes, la existencia de la división de poderes. ¿Y federal? La coexistencia. Claro, las dos cosas. La coexistencia Internacional. de los gobiernos locales con el gobierno federal. Claro. La coexistencia siempre analícenla con la figura de poderes delegados y poderes reservados. Las provincias tienen poderes reservados y tienen poderes delegados. Hay también una franja de poderes concurrentes. ¿Puedo hacer una preguntita a los alumnos? ¿Quién tiene el tema de monografía de reformas constitucionales? ¿Y cómo van? ¿Bien? ¿Y esta reforma de 1860, qué les parece? ¿Qué les deja? Es la única que no vieron todavía. La dejaron para lo último porque les parece la más importante. Ah, está bien. Bueno, Bueno, pero por ahí el objetivo de la clase, digamos, cuando Agustina lo fue convocando para participar, dijimos cuál era el aporte de Urquiza, digamos, a la historia constitucional. Y el objetivo de esta clase es que ustedes se lleven ese concepto. ¿Qué aportó Urquiza a la historia constitucional que se han visto durante todo el año, tanto a nivel nacional, por ahí con Gustavo, con Aníbal, con Hugo, por ahí la parte de Entre Ríos, que es la nuestra? ¿Qué es lo que él aportó? Sobre todo, ¿no es cierto?, es este concepto que recalcaba el doctor Sauret, la forma de gobierno. Ese es el objetivo por ahí de la clase de hoy y la visita. Ustedes se lleven bien en claro, digamos, ese aporte, y por ahí el doctor decía que cuál fue la negociación entre, o por qué vino Mitre. Creo que es un poco lo que dijo Gustavo, ceder las dos partes, el centralismo porteño, el interior del país, todo lo que venimos analizando, digamos, todas esas guerras civiles que atravesamos, para luego llegar al 53 con una primera sanción constitucional, del 60 con una constitución en la cual se va a incorporar la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un poco de negociación, como él negoció, digamos, políticamente la unión de lo que era la Argentina. Sí, claro, quedarnos con eso. Yo me quedo con esto que dice Gustavo, yo soy crítico de los tres. Yo por ahí, que vos dijiste, ¿no es cierto?
yo estoy un poquito más aferrada a Urquiza, por esto de haber querido lograr la unidad nacional, haber querido organizar constitucionalmente al país, haber luchado por eso. Así que, bueno, yo me quedo con este legado, ¿no es cierto? Y sí, me parece que, como dice Gustavo, coincido en, de alguna manera, lo que ceden ambas partes para esta visita en pos de la unidad y, bueno, de organizar constitucionalmente a un país. Para los que están haciendo la reforma de 1860, y en este lugar, antes de pasar a la Sala Sarmiento, nosotros queremos agradecer a la memoria de Ana María Barreto, una de nuestras referentes académicas que lamentablemente ha partido muy joven. En la persona del director y de su equipo, nosotros la queremos recordar porque ella avaló, hizo un dictamen técnico sobre un proyecto de investigación sobre la reforma de 1860 y un artículo en particular que te pido que no lo dejes de leer. El artículo 35, que se establece en la reforma de 1860 y que yo les ruego a todos ustedes que cuando lo lean en función de la visión de Urquiza. Urquiza no fue colegislador de la Convención de 1860, pero ejerció toda su influencia política frente a Sarmiento y frente a Mitre, que eran antirrocistas y rechazaban el concepto Confederación Argentina. Urquiza había sido presidente de la Confederación y había superado cualquier antinomia, y él entendió que más allá de las discrepancias de cada momento, la Argentina no tenía que autonegarse, sino que tenía que tener una visión inclusiva. Cuando lean el artículo 35, comprenderán ese sentido global que tiene la figura de Don Justo. Seguimos a la Sala Sarmiento. Creo que por acá, ¿no? Sí. La Sala Sarmiento. Bien, el punto central es coincidencias y discrepancias de Sarmiento con Urquiza. La personalidad de Sarmiento es de altísima complejidad. Ya acá varios profesores se han reservado sus derechos de coincidencia y de discrepancia. Yo no voy a tercerizar a la cuestión, sino que les quiero recordar lo siguiente. Sarmiento presidente visita por invitación de Urquiza en febrero de 1870 al Palacio San José. Sarmiento había ganado la elección y lo había derrotado a Urquiza, pero Sarmiento no había podido derrotar a Mitre. Mitre no había sido candidato, pero ejercía el poder detrás del trono. Urquiza y Sarmiento van a llegar a acuerdos importantes. Sobre Sarmiento, les pido que retengan lo siguiente. Mucho se lo presenta a Sarmiento por su aporte a la educación del país, que es muy justo y necesario, recordando que cuando él asume la presidencia hacia 1868, el país era predominantemente analfabeto. Cuando él deja la presidencia 6 años después, como consecuencia de sus políticas intensivas de alfabetización, que van a tener un componente central, la presencia de las maestras bostonianas. Les pido que ustedes vean una genialidad de Sarmiento que solo se la podía desenvolver porque Sarmiento era un experto en los Estados Unidos de América. Sarmiento comprende la transformación industrial, comprende la transformación pedagógica y opta por la pedagogía de Horace Mann. Horace Mann es un gran educador americano. Él en su estancia en Boston lo conoce. Muerto Mann, continúa con el apoyo de la viuda Miss Mary Mann. Cierro el punto de la educación. Sin embargo, les pido que no omitan el otro gran componente de Sarmiento. Hasta la presidencia de Sarmiento, la Argentina importaba galleta y fideo.
nosotros no nos autoabastecíamos de trigo y teníamos una hacienda de baja calidad genética. Sarmiento transforma esa situación y convierte al país en uno de los principales productores de trigo del mundo. Les ruego que presten atención a esta cuestión, porque por allí está Norberto, que fue quien explicó la División Internacional del Trabajo. La Argentina, posterior a Sarmiento, exportará carnes y granos, pero también será la posibilidad de exportar harina y productos transformados. Y vayamos cerrando la cuestión central de qué país estaba presidiendo Sarmiento. Con Sarmiento, la Argentina consolida su organización nacional y estaba vigente la Constitución Nacional. Es muy importante tener en cuenta esta situación, un país con Constitución Nacional y la obligación del gobierno federal de preservar las autonomías de las provincias. En ese contexto, los invito a aproximarnos a la sala de la tragedia. El punto de la tragedia no lo vamos a omitir. Cada uno de ustedes tiene la plenitud y la libertad de formarse en vuestras opiniones, pero simplemente quiero decirles que una insurgencia liderada por López Jordán va a protagonizar el 11 de abril de 1870 el copamiento por una pandilla militar del Palacio San José. Declina la Guardia de Seguridad y el control militar del ejército entrerriano ya estaba en operaciones por parte del general López Jordán. El hecho policial implica que la partida abate al general Urquiza en una circunstancia que será precedente de una larga década de conflictos y de rebeliones. La verdad es que ese acontecimiento no puede ni debe ser omitido ni modificado. Las preguntas centrales que ustedes tendrán que hacerse es la revolución jordanista. ¿Qué ciclo abrió tras el abatimiento del gobernador Urquiza? Hay un efímero ciclo institucional. Pocos días después del acontecimiento, el general López Jordán se presenta ante la legislatura lo designa gobernador en condiciones de una gran precariedad moral, y el presidente de la República, Sarmiento, declara la intervención militar a Entre Ríos. Un alumno de López Jordán, el coronel Julio Argentino Roca, deberá ejercitar las acciones de represión y el resto de la cuestión se excede a la clase. Pero nos queda como tema central la siguiente situación. La Argentina del 11 de abril de 1870 era distinta. Se lo podía suprimir físicamente al adversario, pero no se podía derogar la vigencia de la Constitución. El Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia condenarán el acontecimiento. Si me permiten, pasamos a la sala y con esto cerraremos nuestra clase. Para nosotros, como analistas de la historia constitucional del país, el sacrificio de Urquiza, su inmolación, revela algunos valores que yo quisiera destacar. Primero, el hombre estaba en la casa, haciendo historia y aguardándola. Nada de lo que habían sido sus obligaciones lo llevaron a ocultarse. Y queda para el futuro, para ustedes fundamentalmente, estudiar el tema, repasar y pensar el país. Al agradecerles que hayamos podido tener la clase, yo la quiero cerrar compartiendo 3 ideas importantes para la relación nuestra con el museo. Primero, quisiera invitarlos a que cuando ingresen a un museo, a este,
lo hagan con sentido de respeto, que nunca va a impedir la libertad de pensar. El segundo tema es que los invito a que cuando ingresen lo contemplen, no lo modifiquen, contémplenlo. Es el resumen de un tiempo histórico. Y el tercero, indaguen, pero no se hagan preguntas fáciles, hagan siempre preguntas difíciles, porque la vida no es una opción sencilla. La vida siempre implica una opción trascendental. Al conflicto primario, enfréntenlo, comprendiendo sobre todo lo que tiene la decisión de ser abogados, que la responsabilidad social del abogado es transitar el conflicto. El abogado no está para omitir el conflicto. El abogado ha sido creado por la ciencia para absorber el conflicto y transitarlo. Respeto, contemplación, indagación. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Yo no quisiera prolongar la clase, pero en ningún momento me retiro para las preguntas. Si ustedes desean que generemos un espacio de preguntas, será maravilloso. Y si quieren hacerlo en la caída del sol, nos corremos a la caída del sol. Muchas gracias. Nos estamos viendo.